Bueno, sabéis que no suelo hacer estos vídeos que al principio del canal, cuando empezábamos aquí, sí hacíamos esto, pero luego con la transformación a medio de comunicación durante todos estos años, 7 ya, pues hemos dejado de hacer estas cosas. Pero quería hacer este vídeo para opinar de algo que creo que se ha hecho muy viral y que muchos de vosotros me habéis preguntado en los comentarios y me veo con obligación de contestar porque en cierto punto afecta directamente al Barça. Sabéis que critiqué mucho el podcast este de J. Jordi porque es un podcast del Chiringuito y porque considero que el Barça no tiene que acercarse a estas cosas. Siempre os he dicho lo mismo, conozco a J personalmente, sé que es culé, pero creo que no nos beneficia en nada el papel que hace allí, tragarse de lo que se traga allí, que lo tengan allí como el clown de turno, como el bufón de turno y que él lo acepte, no me gusta. Por eso, pues, sin más, cada uno su camino y ya está. Pero creo que esto último, por lo que se ha hecho tan viral, que veo por todos los lados, que todo el mundo le está llamando bobo, que es ridículo, que no sé qué, a mí no me parece descabellado. A mí no me parece descabellado porque creo que para ser de un equipo hay que conocer su historia. Y el Barça ya ha superado crisis económicas durísimas de mano de sus socios. Y es que si no puedes arrimarte a los que de verdad te quieren, ¿a quién te arrimas en épocas de vacas flacas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Pues sí, de verdad, quiero opinar sobre esto porque se ha hecho muy viral una historia aquí de que ha hecho Jota, que ha dicho que todo seguidor del Barça tendría que poner 5 euros y que podríamos fichar quien queramos. Está descontextualizado, he escuchado el corte, no tiene contexto y te da la sensación de que es idiota. Si vas al podcast, busca los minutos donde habla él para no tener que comerte un podcast del Chiringuito entero, le encuentras un contexto. Y es lo que he querido hacer, porque he visto que todo un montón de gente hacía vídeos sobre esto, que todo el mundo lo comentaba y que decía que era un ridículo estrepitoso. Jota lo que dice es que para superar esta crisis y que sobre todo mirando de cara al año que viene o de los siguientes, para salir un poco del pozo, él propondría que todo socio o aficionado del Barça pusiera 5 euros y que, hipotéticos números, ¿no? Pues llegaríamos a una fortuna y que en este caso pues saldríamos y podríamos fichar a quien sea. Él lo hace como os decía antes, ¿no? Con ese tono de clown un poco, de hacer un poco ahí todo el rato que no, el Madrid nos roba y el discurso este que lleva, que ya sabéis que yo... Y menos allí, y menos allí. Pero bueno, dicho esto, no me parece una locura. No me parece una locura. De hecho, creo que en el podcast está Gaspar, que creo que se lo dice esto, porque luego he escuchado también una intervención de Luis Carrasco. Gaspar le dice que esto ya sucedió y esto es una realidad. Para ser de un club has de conocer su historia y por eso he hecho este canal de historia que estamos subiendo vídeos, que por cierto el martes se sube otro capítulo. El Barça ya pidió dinero a sus socios para superar una crisis tremenda y poder fichar a Krankel en su día, imaginaos, cuando estaban Gaspar y Núñez. ¿Por qué? Porque cuando entraron no había ni un euro. No había ni un euro en la caja. Si el Barça quería reflotar, pues tenían que hacer eso y lo que se hizo fue una especie de préstamo. El Barça le hizo un préstamo a los socios, o sea, al revés, los socios le hicieron un préstamo al Barça que era adelantar los abonos. Tú pagabas X años o X meses los abonos y, en ese caso, el Barça se comprometía que en unos años te lo devolvía. Vale, pues esto sucedió, el Barça salió del bache económico, pudo hacer fichajes, pudo operar con normalidad y esto le llevó a que cuando quiso devolver el dinero a los socios, por cierto, el 90% de los socios puso pasta. El 90% de los socios. Cuando quiso devolverles ese dinero, porque era un préstamo firmado, más del 60% no quisieron recuperar el dinero. O sea, de toda esa gente que adelantó dinero para que el Barça saliese a flote, más del 60% no quiso que le devolviesen el dinero, que estaba firmado y tenían que devolvérselo, ¿no? Voy a quitar esto del Chiringuito aquí que me pone enfermo. Me está saliendo esta urticaria. No lo veo tan descabellado. De hecho, Luis Carrasco, lo que os digo en una intervención, dice que él ya se lo ha propuesto al Barça, que hay una propuesta ahí de Barça crowdfunding y tal. Yo creo que se debería hacer con los socios, solamente no creo que a los aficionados haya que pedirle dinero, pero creo que los socios que no gastamos un dinero, ¿no? en estar asociados al Barça, en ser dueños partes del club, creo que sí que se podría plantear y de hecho, repito, creo que se aprobaría con mayoría, como en aquel entonces.
Porque como os he dicho al principio, si no te apoyas en los que de verdad te quieren, ¿en quién te vas a apoyar? El Barça está en una situación muy delicada. Si llega un momento que es irreversible, ya os he explicado antes que Laporta está trabajando en una cláusula para que no podamos ser a sociedad anónima, etcétera, etcétera. Pero si hay un momento en el que es irreversible porque los que están ahora han mejorado un poco, pero tampoco nos han sacado a flote, ¿qué problema hay en decirle a los socios, oye, vamos a hacer una derrama, un préstamo que se haga todo legal, si se pudiese legalmente y todo? Vamos a hacerlo y sacamos adelante el club. ¿Qué problema hay? ¿Por qué tiene que ser un ridículo? ¿Tiene que ser esto? ¿Por qué? No, es que el Barça es un equipo muy grande. Bueno, y esto también nos hace grandes y nos hace diferentes. ¿Qué problema hay en pedirle a tu madre, ¿no? que te deje dinero si no puedes llenar la nevera? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay en pedirle a tu hermano que te deje para gasolina si no puedes poner gasolina a la moto? Yo qué sé. ¿Qué problema hay? Yo no le veo ningún problema. No, es que se reirán de nosotros, que se rían lo que les dé la gana. Sí. Pero escuchadme una cosa. ¿Qué problema tenéis? Que les den por el saco al resto. Pensad en el Barça, ¿no? De verdad, ¿eh? Me parece que es una propuesta a la que yo como socio votaría sí. Votaría sí. De verdad lo digo. Si eso me dice que es para cubrir... Tenemos una deuda monstruosa, ¿eh? O sea, no estamos hablando de pedir dinero para fichar a Haaland, que esto es lo que me parece ridículo de esto de este podcast y estas tonterías. Todo el rato árbitros y Haalands y historias. El día a día es mucho más duro de lo que se transmite ahí, pero bueno, para mí no nos hacen ningún favor. Ellos sabrán lo que hacen y por qué lo hacen. Y sobre todo por qué el Barça les da pábulo. Pero pienso que si eso nos ayuda a sufragar un poco la deuda, a lo mejor a quitar de estos préstamos que tenemos por ahí con los bancos, yo que sé, alguna cuota. Si esto ayuda al Barça a estar un poco más cerca de la salvación económica, no le veo ningún problema. Y os lo digo con el corazón en la mano. ¿Acaso tú que me ves, si eres socio, o si no lo eres, si lo fueras y te pidiese dinero el Barça, oye, estamos al borde de la ruina, venga, tú le dirías que no? Da igual, lo que se pudiese aportar, ¿eh? 3 euros, 5, 10, porque cuando lo hicieron con Núñez era la voluntad, pues adelanto un año el abono, adelanto 5. ¿No? ¿Tú le dirías que no, de verdad? Yo creo que no. Y yo, 100%, de mi punto de vista, no sería capaz de decirle no. Sencillamente porque el Barça está por encima de todo, lo que os digo, de presidente, de entrenadores, de jugadores. El Barça está por encima de todo. Y lo que hay que perseverar es en que el club siga siendo una garantía de éxito y que sigue siendo estable. ¿Qué más me da a mí quien esté de presidente o no? Eso sí, todo bajo notario, hecho legalmente y todo bien, porque ya sabéis que cuando hay más de uno lo mismo se lo metería en el bolsillo. Pero quería dar mi opinión. No me parece mal. Sinceramente, a lo mejor a muchos os sorprende, pero a mí no me parece mal. Hasta ese punto sería yo capaz de llegar por intentar salvar el Barça. Si a mí me dijesen, mira, con tu aportación estamos un poco más cerca de la salvación, la haría. ¿Que soy imbécil? Pues no lo sé, pues que me llamen imbécil, me da igual. O sea, en la cara no me lo dirán. en la cara ya os aseguro que no me lo dirán. No me parece mal. Ya os lo digo. El Barça es el Barça. Y si por darle 20 euros, 30, 100, 1000 o 2000 euros se va a salvar el Barça, en este caso que cuenten conmigo. Así de claro. Venga, fuerte like. Os leo aquí abajo. Chao.